Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Baena Fragoso, asesor virtual. Y antes de comenzar con nuestro segundo espacio abierto con el asesor virtual, me gustaría pedir una disculpa por los inconvenientes que implican realizar estas sesiones por fuera de la semana laboral. Así que antes de iniciar con nuestra actividad, como se debe de ir desenvolviendo, pues honestamente lamento mucho los inconvenientes que pudieran provocar el hecho de haber tenido un día de asueto entre semana y cómo esta situación pues desplaza nuestras actividades. Si bien de cualquier forma quiero externar mi agradecimiento para quienes puedan participar de esta sesión y para que nos observen de manera asíncrona. Así que teniendo en cuenta esto, vamos a comenzar con nuestras actividades. Como habíamos mencionado en la primera sesión y en la videopresentación del módulo, vamos a ir compaginando las sesiones síncronas con las actividades integradoras. Esto para poder ir desarrollando los temas que se van tocando en cada una de estas. También por si hay dudas o cualquier tipo de problema relacionado con las actividades integradoras, pues estas se puedan tratar de una manera calendarizada y que podamos enfocarnos cada una de estas sesiones a cada una de las actividades, quedando así que en la primera sesión síncrona estaríamos abordando todo lo relacionado a la primera actividad integradora, durante la segunda sesión a la segunda actividad integradora y así sucesivamente hasta llegar a la sexta, y en la semana de integración pues estaríamos viendo un día el proyecto integrador y otro día el foro evaluable. Esto pues, a tratar de darle una organización pues un poquito más formal a nuestro trabajo. Y vamos a comenzar partiendo de aquí. Nuestra segunda actividad integradora lleva por título Textos literarios, lenguaje y expresión humana, y se sustenta en la obra La canción de oro de Rubén Darío y El perro y el cocodrilo de Félix María Samaniego. Entonces vamos a iniciar. Ya había mencionado durante la primera sesión que es importante conocer las guías de cada una de las semanas porque nos permite articular nuestro trabajo de una manera cronológica y a tal punto de que se puedan ir resolviendo todas las actividades que se tienen que trabajar dentro de la plataforma, pues de una manera organizada, estructurada, y todo esto pues en vista de que ustedes logren alcanzar un mejor puntaje, optimizar los contenidos, comprenderlos y ir avanzando, ir evolucionando conforme van acercándose a los recursos disponibles en la plataforma para que puedan tener pues un mejor desempeño. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, entre los documentos de esta semana, ustedes pudieron identificar
se va a abordar los diferentes tipos de lenguaje, esto como una de las partes de abordaje y análisis literario dentro de las obras. Aquí en esta actividad nosotros vamos a enfocarnos en el lenguaje denotativo, apelando a sus funciones referenciales, emotivas o apelativas. Este es el punto medular de nuestra segunda actividad y para esto pues debemos de tratar de comprender el léxico que están empleando los autores en sus obras y cómo este se convierte en una herramienta para poder transmitir el mensaje, el contenido medular de su texto. Vamos aquí a partir de la intencionalidad del autor. El autor parte con una intención comunicativa, y esta intención comunicativa se ve impreso, se ve plasmada atendiendo a un momento histórico y a unas características muy específicas del lenguaje. Entonces, cuando comienza el transcurrir del tiempo, nosotros dentro de estos mismos textos vemos como una especie de radiografía o fotografía en el cual tenemos una captura cultural, lingüística, del momento en el que fue ¿cómo decirlo?, concebida la obra. Entonces, es por esto que debemos de atender muy precavidamente a estos detalles que nos van guiando en cómo cómo los autores, perdón, hacen uso del lenguaje como una herramienta, y esta herramienta como un vehículo que traspasa la barrera geográfica y la barrera del tiempo hasta hacernos llegar la obra, pero concretamente o específicamente el mensaje de la obra como tal. Si ustedes observan, nosotros en nuestra semana tenemos como wikcionario de autores en el que podemos nosotros explorar la vida y obra de algunos literatos que fueron considerados representativos tanto en la literatura en general como en nuestra lengua en particular. Y para que nosotros podamos reconocer y valorar cómo eran las características de su vida cotidiana y cómo estas características de la vida cotidiana, estos determinantes sociales, este contexto, influye en la obra y viaja a través del tiempo, pero con la intencionalidad de los autores de transmitir un mensaje a pesar de esas barreras geográficas, históricas, lingüísticas. Es lo que pervive a lo largo del tiempo y hace que las obras literarias se conviertan en íconos o en referentes culturales que enriquecen la experiencia humana, incluso a pesar de que el tiempo haya transcurrido, ¿no? Tal es el caso de los griegos, que 2500 años después la humanidad sigue fascinada por los postulados que ellos han realizado en lo referente a los orígenes o a la construcción, por así decirlo, de la sociedad occidental, de la cultura occidental. Ahora, esta parte de la función de la lengua es lo que ustedes es el reto que se nos está poniendo en esta obra. Tienen que identificar cuál es el lenguaje con el que se expresa el mensaje, y partiendo de ahí, ustedes van a hacer un intento de plasmar una historia de creación propia en la cual ustedes puedan escoger u optar por un tipo de lenguaje para expresar el mensaje que ustedes nos quieran compartir.
Entonces, para saber más acerca de esta parte de la actividad integradora número 2, pues vamos a cambiarnos a la plataforma para poder visualizar la descripción general de la actividad y qué es lo que nos va a requerir. Ok, aquí tenemos la presentación de la actividad. Dice aquí que los autores emplean diferentes formas de expresión alternas a las que nosotros empleamos para expresarnos en nuestra cotidianidad. Esto es uno de las finalidades de la experiencia literaria, de convertir a la letra o convertir a las palabras en figuras artísticas para plasmar una versión idealizada de la realidad y por medio de esta pues expresar o compartir las visiones personales y subjetivas que tienen los autores. Y bueno, vamos a trabajar sobre esto, pero debemos de tener en cuenta algunas ideas que nos van a ir guiando para su desarrollo. Debemos de ser capaces de identificar los intereses y motivaciones existenciales en cada uno de los autores, más allá incluso de identificar las particularidades del lenguaje que se están empleando en cada texto. Deben de leer los textos de forma analítica, identificar el lenguaje literario dentro de la obra. Regresándonos un poco al contenido de la primera actividad integradora, pues debemos de retomar esto sobre el fondo y la forma en el lenguaje, en los textos literarios. Y por último, descargar y editar el documento que tenemos por aquí. Deben leer con atención las instrucciones, descargar este formato editable, resolver punto por punto como se va indicando. Voy a hacer de nuevo el hincapié sin modificar los formatos y los valores establecidos que ya vienen en este formato. También sin alterar los espacios para las respuestas, sin modificar el formato de almacenaje del documento y pues siguiendo las indicaciones tal y como van. También no pierdan de vista que deben de mantener una nomenclatura para cada una de las actividades, siguiendo la escritura particular del nombre de ustedes y al final de su nombre colocar la nomenclatura o la clave de cada actividad, por favor. ¿Por qué? Bueno, la primera razón, esto es un punto evaluable en la rúbrica y en caso de no hacerlo así, pues empiezan a disminuir los puntos que se pueden obtener dentro de la evaluación. También es importante que respeten los formatos, porque de lo contrario, si no se apegan a estos formatos, lo que sucede es que tal vez ustedes puedan cargar los documentos, pero nosotros tal vez no podamos acceder a ellos para revisarlos. Lo menciono porque ya sucedió en esta primera actividad integradora, ya apareció el primer documento que no había sido
almacenado y guardado siguiendo estas indicaciones. Y también me hicieron llegar otro documento que estaba en un formato que definitivamente mi computadora no lo pudo abrir. Entonces aquí se nos menciona que utilicemos procesadores de textos como Word y documentos de Google, porque de lo contrario o se desconfiguran o no son compatibles con estos formatos. ¿Qué formatos? Bueno, aquí se nos menciona más abajito. Ok, no se menciona creo que en esta descripción, pero los formatos son .doc. Aquí está, sí, sí, sí. Aquí está, es el .5. Debe estar en formato .doc, .mx. Si no viene así, lo máximo que podemos hacer es, si ha sido enviado en tiempo y forma, pues pedir que lo vuelvan a entregar, pues porque de lo contrario, al no poderse descargar y abrir el documento, pues no es visualizable y por lo tanto tampoco evaluable. Entonces, mucha atención aquí. No perdamos de vista esta parte. También tenemos una rúbrica. Esta rúbrica nos va a ir indicando paso por paso todos y cada uno de los puntos que son evaluados. Pero no solo eso, también nos está indicando los porcentajes, los puntajes que se pueden adquirir dependiendo del nivel de calidad de la actividad. Y no solo de la actividad en global, sino el nivel alcanzado en los aspectos cognitivos, en los aspectos actitudinales, en los aspectos comunicativos y de pensamiento crítico. En lo referente a lo cognitivo, su trabajo debe de dar constancia, debe de dar evidencia que ustedes han comprendido, no solo leído, han comprendido los textos y recursos que están disponibles en la plataforma durante esta semana y que partiendo de estos saberes conceptuales ustedes son capaces de implicarlos en el desarrollo de una actividad como lo es la actividad integradora, de ahí el nombre. Integradora porque está integrando estos saberes. Además, dentro de los aspectos cognitivos se evalúa que sigan los puntos tal como se les está especificando y que lo hagan bien. En lo que respecta a los aspectos actitudinales, tiene todo esto que ver con la parte, la cuestión de los formatos, del uso de la tecnología, del nivel que ustedes alcanzan atendiendo las indicaciones, no solo de esta rúbrica, sino también de la descripción de la actividad. Y el almacenaje y entrega de la actividad. Entonces, aquí aparece de nuevo lo que me refería hace unos momentos en lo relacionado con la nomenclatura, con el elaborar el documento desde una computadora o desde un procesador de textos que sea compatibles con los formatos doc y docx, por favor. En los aspectos comunicativos se atiende a todo lo relacionado con la gramática, la sintaxis, la ortografía y para apoyarse aquí, ya les había mencionado que en la caja de herramientas de esta semana está publicada en el foro de novedades. Se les comparte un enlace, un vínculo en donde ustedes pueden acceder a unos textos, unos documentos en formato PDF, entre los cuales hay un manual de redacción, un manual de gramática, un manual de ortografía, todos ellos específicos para el nivel bachillerato, para que ustedes puedan acceder a ellos pues de manera sencilla, comprensible, fácil, y puedan poner en práctica las actividades y las indicaciones, sugerencias que vienen contenidos en estos textos.
Entonces también vean aquí que a partir de un error ortográfico o de puntuación o de sintaxis empiezan a disminuir los puntos, el puntaje. Y en pensamiento crítico es ustedes que tanto pueden bajar el contenido de las obras, aplicarlas o contextualizarlas, que sería la palabra correcta, a su entorno cotidiano, a su cotidianidad, identificando pues aquellos elementos que se han venido trabajando y mencionando a lo largo de esta semana. Ahora descargamos nuestro documento dando clic en este enlace y se nos va a descargar un archivo en formato Word al cual pues le agregamos una portada con los datos que mencionaba la semana pasada. También muchos de ustedes omitieron esta parte. Expliqué por qué es importante incluir la portada en nuestras actividades. Esta portada, por favor, debe de ajustarse a tener unos mínimos requisitos de presentación que son el nombre de ustedes, obviamente comenzando por apellido, este número o texto, no sé cómo decirlo, yo le llamo también nomenclatura grupal, que nos indica el módulo que estamos cursando, el grado y la generación. Es con el que nos identificamos en los foros, incluimos en nuestras firmas después de enviar y recibir mensajes, y que es como la síntesis de toda esta información que estamos nosotros transmitiendo, compartiendo en todas las interacciones que realizamos en la plataforma y en las actividades. Entonces es nombre completo comenzando por apellidos, esta clave o nomenclatura, la fecha en la que se realiza la actividad y, de ser posible, el escudo de la generación. El escudo también lo publiqué entre los materiales de esta semana. Bueno, ya que hemos desarrollado nuestra portada, pasamos a la descripción general de las actividades. Tenemos 2 puntos, cada punto está sustentado en una obra literaria diferente. La primera es La canción del oro de Rubén Darío y la segunda El perro y el cocodrilo de Félix María Samaniego. Debemos leer, comprender el texto para poder dar respuesta a estas preguntas. En este caso, sí se trata de un cuestionario y sí se responde a manera de cuestionario. Obviamente, deben de estar fundamentadas nuestras respuestas. El punto número 2, ustedes tienen que identificar la trama del texto de Félix María Samaniego, de la fábula, y partiendo de esto realizar un ejercicio de paráfrasis, recabar aquellos elementos importantes que mejor conservo en la memoria, que he rescatado, para hacer una adaptación oral como si se le estuviera explicando a una tercera persona. Aquí a lo mejor si tengo alguna pequeña dificultad al respecto, lo ideal sería grabarnos en audio para posteriormente transcribirlo o hacer uso de las herramientas como el dictado de Google, el dictado de, incluso aquí de Word también, el dictado de mensajería, narrar la historia como si le estuviera contando y posteriormente entonces hacer la adaptación revisando la gramática, la ortografía, la sintaxis, el uso de la puntuación que sea la correcta y adecuada, el uso también de las mayúsculas y minúsculas, y entonces pues ya podremos haber realizado una adaptación actual o contextualizada a nuestra cotidianidad de una obra, una fábula de Félix María Samaniego.
Ahora, partiendo de aquí, tienes que retomar esta misma narración que tú ya hiciste, decantarte o seleccionar ya sea el lenguaje connotativo, denotativo, o expositivo, para explicar nuevamente esta misma reseña oral que has escrito en el inciso A, pero ahora apegándote a a estas funciones del lenguaje. Entonces tú verás si vas a aplicar una función referencial, emotiva o apelativa. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Pretendes influir? ¿Pretendes fomentar o resaltar una emoción? ¿O simple y sencillamente estás informando lo que aconteció dentro de la historia? Bueno, vas a tener que seleccionar alguna de estas opciones, apegarte a tu opción, a la que escogiste tú de manera personal, y entonces ya reescribir el texto que ya tenías, ¿no? Haciendo nada más el énfasis a esta función que es la que tú has seleccionado. Debes de explicar cuál es el fondo y cuál es la forma, y posteriormente explicar con tus propias palabras, pero fundamentando cuál de estos tipos de lenguaje es el que te gustó más, ¿no? Aquel que apela a las emociones, el que apela a la mera información, el que pretende influir en el pensamiento del lector o en su comportamiento. Bueno, entonces tú explicarás cuál de estas tres funciones del lenguaje se te hizo más factible, más práctica, no lo sé, pero explicando el por qué. Ahora, para finalizar esta actividad, lo último que les estaría pidiendo es que, por favor, agreguen las fuentes. ¿Por qué? Que si ustedes se dan cuenta, este texto esta actividad integradora está fundamentada en dos textos de referencia, dos textos que ustedes deben leer y comprender para poder sustentar los argumentos que están plasmando aquí. Entonces, chequen, a partir de este módulo, tenemos más opciones nosotros para, no sé cómo decirlo, para reportar los niveles de plagio que están, los que se presenta una actividad. Recuerden, compañeros, que el primer nivel de plagio o el nivel más mínimo es por omisión, que es plagio involuntario por omisión, que es cuando el alumno o el autor, por desconocimiento de la regla o de la norma, omite el incluir las fuentes, haciendo pasar los contenidos como si fueran de su absoluta autoría. ¿Qué quiere decir esto? Que como ustedes lo hubieran contestado, pero sin tomar en cuenta lo que dice el texto de Rubén Darío y lo que dice el texto de Félix María Samaniego. Entonces, por favor, ustedes aquí deberán de ser cautelosos y agregar en las fuentes, pero no solamente mencionar los textos. Como había mencionado en la videograbación de bienvenida a este cuarto módulo, dentro de la caja de herramientas, ustedes pueden acceder a un documento. Este documento lleva por título, bueno, son dos. El primero de estos lleva por título Citas y referencias al estilo de la prepa en línea CEP. El segundo lleva por título Plagio, causas y consecuencias. Ambos textos se podrían resumir en la importancia de
referenciar las fuentes de información en nuestras actividades. Revisando nuestra caja de herramientas, que es esta, bueno, aquí tenemos los documentos y aquí tenemos, que les digo, prevención, intervención y seguimiento del plagio académico. Este nos dice los niveles de plagio que se puede llegar a cometer, siendo el más grave, por decirlo de alguna manera, cuando se comete el plagio voluntario de manera deliberada. Es decir, cuando se toma el texto o la creación de un autor que se hace pasar por propia de manera consciente, ¿no? Que sería el nivel más grave de plagio. Pero no todos los niveles rayan en este punto. Si ustedes observan, en la página 2 se nos comienza a explicar qué es el plagio y a partir de la página 3 se nos explica los tipos de plagio que hay, ¿no? Siendo que hay parcial y total, siendo que hay voluntario e involuntario, ¿no? El involuntario, insisto, es cuando por desconocimiento de la regla o de la norma se omite. Y también hay intencional, ¿no? Entonces, para evitar esta situación, por favor, visualicen este otro documento que tenemos aquí mismo, que es el de manual de citas y referencias. Descárguenlo, imprímanlo o ténganlo ahí mismo en su escritorio de la computadora para que lo puedan ir explorando cada que realizan una actividad integradora, para que ustedes vayan construyendo su listado de referencias y de fuentes. Aquí se nos explica, a partir de la página 13 se nos va explicando punto por punto cómo se construye una referencia, y a partir de la página 17 se nos explica cómo referenciar un video de YouTube, cómo referenciar una fotografía, cómo referenciar un sitio de internet, cómo referenciar sí, a ver, ya mencioné videos, fotografías, publicaciones no impresas, ¿no? Entonces, por favor, es solamente cuestión de que ustedes se decidan descargar el manual, ya sea imprimirlo, ya sea ponerlo ahí en su escritorio de su computadora para estarlo revisando en cada una de las entregas y así poder incluir a sus actividades integradoras las fuentes. A veces yo sé que habrá quienes consulten alguna, no sé, algún sitio web, una página literaria, algún canal de YouTube y incluyen las fuentes adelante, pero mínimamente, por favor, mencionen estas fuentes que ya se les está proporcionando aquí mismo en la plataforma. Ahora, antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, déjenme hacer el pase de lista. Por favor, anótense, registren aquí su asistencia. Ya vi que se anotaron al principio, pero para mí esta es la que vale, si son tan amables. Y después de que se hayan anotado, hacemos
la pausa porque pues la sesión solamente dura 40 minutos. Así que se anotan, cerramos y volvemos a abrir para pasar a la parte de preguntas y respuestas. Aquí estamos conectándonos de nuevo, ya nada más para la parte final correspondiente a las dudas que pudieran tener. Así que vamos a ir concluyendo.
Ok, si tienen alguna duda, alguna pregunta relacionadas al inicio del módulo o a la actividad. Yo la duda que tengo es sobre el audio, profe. ¿Es referente a las lecturas que están ahí o cómo es lo que no entiendo? A ver, déjame ver. ¿Qué audio, compañera? Del que dice que tenemos que hacer y meter la liga del audio. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, ya. No, en esta actividad no se incluye ninguna liga de audio. Todo es texto escrito. Ok, es que como vi lo que nos envió a la plataforma. Claro que yo estaba espantada porque, ay, Dios mío, ¿dónde está lo del audio? No sé cómo lo voy a hacer, pero Mencionaba, ujú. mencionaba que podían ustedes grabarse en audio para esta parte, para la parte de la actividad 2, porque dice aquí que ustedes van a rescatar, en propias palabras, la trama del texto de Félix María Samaniego. Entonces yo sugerí para que usaran el dictado de Google o el dictado también, algunas versiones de Word ya tienen el dictado para que se grabaran y se fuera escribiendo el texto. Ya nada más después ustedes hicieran la adecuación de la ortografía, la gramática y eso. A eso era lo que me refería. Ah, ok, profe Dani, porque el resto ya lo tengo terminado, nada más que no se lo había enviado porque tenía esa duda por lo del audio, pero Ok, no, gracias. no sería así de esta forma. Adelante, Dolores. Buenas tardes, maestro. Una pregunta. Lo que pasa es que yo tengo la duda en cuestión a cómo entrar a las herramientas para Ajá. poder descargar los archivos. Sí, a ver, paso la liga por aquí por el chat y ahorita muestro en qué parte lo publiqué. Muchas gracias. Esa es la liga para acceder al- a la caja de herramientas. Y aquí en el foro de novedades, creo que fue la última publicación que hice. Aquí están materiales de apoyo para las actividades de la primera semana. Igual aquí hay dos tutoriales, uno referente a cada una de las actividades integradoras. Está el tutorial para
la solicitud de entregas extemporales. Está el tutorial sobre la prevención del plagio académico. Hay un tutorial para referenciar al estilo de la prepa en línea C. Y aquí es donde dice carpeta de documentos complementarios. Aquí es donde está el enlace. Nada más dando clic podemos acceder a la caja de herramientas. Y ahí en la caja de herramientas, los materiales que acabo de mencionar están en formato PDF y son descargables para que se puedan utilizar cada que se vaya necesitando. Sí, ya lo localizé. Muchísimas gracias, maestro. Sí. ¿Alguna otra duda? No, por ahorita pues nada más era mi duda esa respecto a lo del audio, pero ya ahorita le voy a enviar mi actividad entonces, profe. Sí, claro. Perfecto. Entonces, si ya no hay más dudas, ya nos podemos ir desconectando. Yo todavía me Tengo quedo. una duda más, maestro. Sí, Perdón. adelante. Entonces las referencias que usted nos había comentado de los manuales, esos también se tienen que escribir en los trabajos que nosotros hagamos, ¿se califican? Sí, a ver, ahorita muestro dónde. De hecho, aquí en el ejemplo que ya había puesto, ya había iniciado con el nombre del autor y el nombre de la obra. Como no se mencionan la fecha de publicación, nosotros solamente estaríamos agregando la fecha de consulta y el enlace que nos, que nos redirige hacia estos documentos. Pero sí, después de donde se anota, bueno, donde se desarrolla todo el contenido de la actividad integradora, ahí es donde podemos o donde debemos de colocar las referencias. Permítanme un segundito porque no me permite abrir el documento. Pero según yo ya lo había puesto por aquí. Aquí está. Van primero el nombre del autor, el nombre de la obra. Aquí iría la fecha, pero al no venir la fecha de la edición que estamos trabajando, entonces solamente faltaría que ustedes agregaran el enlace y la fecha de consulta. Igual también el documento para realizar las referencias también viene aquí en esa liga. Ahí lo pueden descargar para que vayan identificando todos y cada uno de los elementos que eh, deben de llevar las fuentes. Muchas gracias, maestro.
Aquí se encuentran el de prevención de plagio y el de citas y referencias. Aquí está el de ortografía. Aquí un manual de gramática. Y aquí un manual de redacción. Ahí están y siempre pues están disponibles para el momento en que ustedes gusten acceder, pues desde aquí los puedan descargar o puedan ingresar cada que sea necesario. Ahora sí, ya si gustan irse desconectando, yo voy a hacer el cierre de la sesión. Espero que tengan una excelente tarde, un excelente fin de semana y nos estaríamos viendo la próxima semana con los temas relacionados a la segunda unidad. Ahora aquí me quedo yo unos minutitos para dar indicaciones a los que nos ven de manera asíncrona y visualizan la grabación posteriormente. Ok, compañeros, para quienes nos ven de manera síncrona, ya saben cuál es la forma de dejar constancia que han visualizado la grabación de la semana. Procuren enviar o dejar su evidencia antes del cierre de la misma, es decir, antes de mañana a la medianoche. Esto para tener control y constancia de quienes visualizan la presentación de manera asíncrona.